podemos hacer cuando nos encontramos frente a un artículo periodístico, una de estas cosas que encontramos en Google, etcétera, para saber si efectivamente estamos frente a algo serio? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? Primero, verificar si el artículo es actual. Si en neurociencia, no sé, 8 años es viejo, 10 años ya es medio viejo, no quiere decir que viejo sea descartable, pero hay que chequear si hay algo que lo refutó, ¿sí? O si al contrario, ese descubrimiento se siguió verificando. Esto es fundamental. Analizar si el artículo cita otras fuentes de información. Si yo leo algo y no me da ninguna cita, muy probablemente se trate de una opinión, ¿sí? Y no de un trabajo científico. Hay que ver que cite a otras fuentes de información que sean también científicas. Si se trata de publicaciones con referato, esta palabra rara, ustedes saben que nosotros los científicos mandamos a las revistas los papers a publicar y el señor editor de la revista lo recibe y se lo manda a otros colegas que estudian el mismo tema para que lo evalúen y lo destruyan, que cuando pueden lo destruyan, ¿sí? Entonces ahí empieza una cosa entre la defensa y el revisor, siempre hay un revisor bueno y uno malo, y todo ese proceso hace a que el conocimiento científico sea conocimiento científico y no sea una opinión, ¿sí? Una opinión siempre es válida. Uno puede estar a favor o en contra, pero es una opinión, ¿sí? Una teoría que explica y que es sencillamente un modelo teórico para explicar algo, pero que no tiene evidencia empírica, es eso, es un modelo teórico. La ciencia tiene que pasar por referato. Y ustedes se van a dar cuenta porque, por ejemplo, los papers son evaluados por pares, ¿sí? Eso, este es algo que, si ustedes saben que esa publicación tiene referato, de alguna manera vale más. Vale más en el marco de lo científico, ¿no? Tratar de explicar un resultado desde distintos costados y ver si se descartan algunas de esas explicaciones experimentalmente. O sea, siempre es bueno tratar de, cuando uno lee algo, decir, ¿hay otra explicación posible para este fenómeno? ¿Puede haber una variable que esté explicando esto y yo no estoy viendo? ¿Sí? Eso es una típica pregunta que se pueden hacer para leer con lectura crítica, valga la redundancia, información científica. Y un buen trabajo científico debería mostrar cómo esas explicaciones alternativas se descartaron mediante otros experimentos. Ver si se presentan todos los pasos que llevan a un resultado. Desconfíen siempre de los típicos. En la Universidad de Connecticut se comprobó que las mujeres que toman cerveza son más propensas a la depresión. ¿Cómo fue el experimento? ¿Hubo un grupo control? ¿Hubo mujeres que no tomaron cerveza? ¿Midieron anteriormente que no estuvieran deprimidas? Fíjense que los artículos pongan todos los pasos que se siguieron. Eso también habla de buena ciencia. Cuando tengan dudas, pueden consultar expertos. Pueden incluso mandarle un mail al autor del paper y, aunque no lo crean, habitualmente contesta, porque a los científicos nos divierte que nos pregunten qué temas investigamos y que nos hagan preguntas. Y si esas preguntas son críticas, nos divierte mucho más pelear y debatir. Sin obedecer el principio de autoridad. ¿Saben lo que es el principio de autoridad? Ah, lo dijo Pirulito, entonces es así. Bueno, no. La ciencia no se maneja de esa manera. No importa la autoridad que tengas, el currículum que tengas. Siempre uno tiene derecho a desconfiar de eso, ¿sí? Es más, los invito a que hoy, ya que todo el mundo escuchó lo de... No confíen en mí tampoco. Lleguen a su casa y googleen importancia de los 3 primeros años de vida y luego googleen mito de los 3 primeros años de vida y saquen ustedes sus propias conclusiones. Siempre esto, evitar generalizaciones y extrapolaciones de resultados leídos. Y por último, tener en cuenta que una evidencia, para que ser científica, tiene que por lo menos ser falseable. O sea, tengo que poder poner a prueba eso. Si yo no lo puedo poner a prueba, no hay un dispositivo que me permita ponerlo a prueba, no está en el orden de la ciencia, está en el orden de la opinión, de otras cosas que son interesantes y válidas, pero no es conocimiento científico. Tiene además que poder ser replicable. Si yo describo una situación que solo la vi yo, la vivencié yo y que es absolutamente irreproducible, no pertenece tampoco al terreno de la ciencia. Y además, la evidencia tiene que ser suficiente para responder a la pregunta, ¿no? Si tengo una pregunta acerca de la educación, como decía Fabricio, no lo puedo responder con 5 ratas. Probablemente tenga que buscar más niños y como unos más de 5.000 niños como tiene.
Entonces, bueno, el mensaje final es este, ser críticos de la lectura, muy críticos, especialmente con las afirmaciones que son muy determinantes respecto del funcionamiento cerebral.